buenas tardes. Luis Tarulo los saludo aquí desde AM 1220 Radio Ecomedios. Y vamos a ver, yo creo que sí, hoy, más que nunca, hacer honor al título de nuestro programa, Pienso, después hablo. Y ya sin más preámbulos, vamos en esta semana de Malvinas, el próximo miércoles, ustedes saben, se conmemora el Día de Malvinas. Para sintetizarlo en una palabra, el día que se inició esa guerra que tiene muchos abordajes, ¿no es cierto? Pero en definitiva, tomémoslo como una reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Pero para analizar esta cuestión hemos convocado a alguien que nos va a hacer pensar y nos hace pensar siempre desde sus análisis, sus artículos periodísticos, sus libros. Se trata de Adrián Pignatelli, un hombre de las letras, un historiador, un periodista, un todoterreno en esto de la cultura. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Luis, gracias por la invitación. Pero por favor, gracias. Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Hace mucho, sí. Y tenemos ahora la oportunidad de coincidir en esta cuestión. Y bueno, es todo tuyo el desafío. ¿Cómo podemos empezar de esto de Malvinas, ¿no? Un lugar que según los registros se descubre hace centurias, ¿no? Sí, mañana es el día del veterano, claro, y de los caídos en Malvinas. Claro. El 2 de abril. Y Malvinas es un sentimiento, primero. Las Malvinas son argentinas. Sí. Las Malvinas fueron usurpadas por los británicos en 1833. Claro. Esto no significa que decir Malvinas son argentinas es apoyar la dictadura de Galtieri. Claro. O es apoyar una guerra, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Tener que afrontar tal vez su propia muerte. Pero hay que defender el concepto y fundamentalmente hay que hacer algo que la sociedad le hizo muy mal a los veteranos, que por años los olvidó, los negó. Y vos sabés que tuve la suerte de conocer muchos veteranos, de ser amigo de muchos de ellos, y ellos buscan reconocimiento. Y hablar de reconocimiento, no hablar de un reconocimiento económico, hablar de un reconocimiento, de yo fui a pelear, yo fui a arriesgar mi vida por el país, por la bandera. Y yo creo que es algo en lo que en parte la sociedad mucho tiempo estuvo en deuda con el veterano, con el soldado, que hoy tiene nuestra edad. Claro. Y que muchos ya se están yendo, y que muchos se están yendo sin tener ese reconocimiento que se merecen. Vos sabés que ayer hubo una particularidad, que son símbolos, pero que son símbolos que tienen mucho peso en la sociedad, que fue un reconocimiento en un partido de fútbol a Omar de Felipe, por ejemplo, que es un director técnico veterano, que fue veterano de Malvinas, y justamente en el partido que jugó su equipo, Central Córdoba de Santiago del Estero, tuvo un reconocimiento justamente por el inicio de esta semana malvinera. Y bueno, digo, son gestos que nos traen permanentemente ese recuerdo, esa gesta. Y como bien vos decís, en todo caso miremoslo desde el otro lado. Fue, en todo caso, un oportunismo de la dictadura, porque obviamente, tenía todo un oportunismo político, pero en realidad también nos devolvió a la memoria, quizás sin ello quererlos, esa reivindicación de Malvinas, sí, ¿no? Hay que saber dividir bien las cosas. Sí, vos sabés que vos hablás muy bien de dividir. Vos sabés que el operativo de recuperación primigenio era, no te digo perfecto, pero era para pegar una cachetada al mundo para decirle, acá estamos, somos dueños de Malvinas, pero queremos negociar. Era una fuerza de desembarco que fue pequeña, redujo a los 20 marines que estaban, apresó al gobernador, arrió la bandera británica, levantó la bandera argentina y queremos negociar. La Plaza de Mayo fue lo que obnubiló a Galtieri. Una Plaza de Mayo llena de gente, vitoreando a un presidente de facto. Claro.
Galtieri levantando los brazos como Perón. Sí. Galtieri, no sé si vos te acordás, Luis, bajó del balcón y se mezcló entre la gente. Claro. Y era Gardel. Se creyó. Y se lo creyó. Creyó que se convertía en un mito ahí. Y el tipo empezó a mandar soldados, a mandar regimientos sin ninguna preparación, sin ninguna, no solo preparación de los soldados, sin armamento, vestimenta, bueno, todo lo que sabemos. Y ahí se desmadró todo. Pero cualquier neófito se daba cuenta de que iba a haber una guerra por aire, por tierra, por mar. Totalmente. Y no nos olvidemos que desde la época de los corsarios, la armada más fuerte, no sé en ese momento cómo estaría catalogada, pero la más fuerte, históricamente, una de las más poderosas, quizás numéricamente podríamos decir Estados Unidos, pero de las más poderosas y de las más estratégicas siempre fue la Armada inglesa. Sí, aparte, entonces era imposible combatir contra ellos. Inglaterra Además tenía el apoyo de Estados Unidos, que antiguamente habían sido sus súbditos, pero bueno, son socios eternamente. Yo creo que Inglaterra desde Guillermo el Conquistador, 1066, que gobernó entre 1066 y 1088, vivió en guerra con todo el mundo. Claro. ¿A quién le vas a decir? Son guerreros por naturaleza. Claro, si vos te querés preparar para la guerra, andate a Gran Bretaña. Y máxime en un terreno que casualmente tenía las características, o tiene las características, o muchas de esas características de Gran Bretaña, un terreno difícil, con un clima hostil, etcétera, que ellos lo conocen muy bien. Pero a pesar de eso, no hay que desdeñar las acciones de valor, la entrega de nuestros soldados en esos 74 días de guerra. Y además te llevo a vos como profundo conocedor de la historia, te llevo a otra situación que también fue la que pone a la reivindicación de Malvinas sobre otros, sobre los protagonistas, porque con distintos protagonistas, ¿te acordás en los 60 y pico? Sí. Cuando Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica, el operativo Malvinas, que estaba, por ejemplo, Héctor Ricardo García, bueno, otras figuras que, por ejemplo, me viene a la memoria Dardo Cabo, Montonero, me viene a la memoria, que me viene a la memoria y se me acaba de ir de la memoria. Julio César Urien, de aquellos, que el Guardia Marina, que todavía está vivo, que ahora, viste, es uno de los promotores de las marchas a la Patagonia contra Joe Lewis, pero bueno, que era de WALA, de la organización WALA, de Unión Argentino-Latinoamericana, de aquellos oficiales nacionalistas de los 60 y pico, que incluso estaban contra el Longaniato, bueno, etcétera. Bueno, ellos fueron también a Malvinas, ¿te acordás cuando secuestran ese avión? Septiembre de 1966. Claro. Desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas en el que estaba el gobernador de Tierra del Fuego. Jorge Zepernik. Claro, no, el gobernador era... no, perdón, de Tierra del Fuego no, ese era de Santa Cruz. De Santa Cruz. El gobernador era de facto de Tierra del Fuego. De facto, exacto. Y vos fijate cómo eran en esas épocas que los tipos subieron al avión armados. Perdón, hago la salvedad, aclaro, Zepernik era en el 73. Sí, claro. Me confundí con Zepernik, pero no, el de Tierra del Fuego, que era en la dictadura. Ahora vos querés subir a un avión y si tenés un alfiler de gancho te hacen bajar. Entraron armados y aterrizaron en lo que hoy es... Por eso digo, esa no era para plantear una guerra, pero era para plantear una, como se dice, la famosa frase, la pica en Flandes, ¿no? Claro, plantaron un golpe de efecto. Una bandera argentina y decir, esto es nuestro. Sí. O sea, digo, la reivindicación desde dos lugares distintos, absolutamente ideológicamente distintos. Tengamos en cuenta que se perdió una oportunidad porque los ingleses estaban prácticamente muertos en 1980, digo prácticamente muertos en relación a la administración de Malvinas. Claro. Y estaban dispuestos a sentarse y negociar una transición ordenada, una transición paulatina. Hasta ese momento, Luis, Argentina le había hecho la pista al aeropuerto, tenía el ADE, tenía el correo, compraban fruta y verdura de la Patagonia, se hacían atender en los hospitales del continente, sus hijos se educaban en colegios del continente. Había todo, comían verduras frescas de acá, ahora la tienen que traer congelada. Ahora hay un contexto
más complicado, ¿no? Porque ahora ya la explotación, petróleo. claro, las explotaciones económicas son distintas. Vos me estás hablando de venta de frutas y verduras y ahora estamos hablando de plataformas submarinas, ¿no? Para sacar petróleo. La explotación indiscriminada en materia ictícola, con los barcos que vienen de cualquier lado. Y ahí no tenemos soberanía como para controlarlos. Vos decís, en 1829, Bernet se hace nombrar gobernador. ¿Por qué? Porque presenta un proyecto al gobierno de Manuel Dorrego de explotación, de ocupación, digamos, de Malvinas para llevar colonos, y una de las principales preocupaciones de Bernet era el pillaje internacional, que iban barcos de todas las naciones a matar focas, a matar pingüinos, ya había ese problema, ballenas, ya había problemas en 1829. Claro, pero aún así, y todo, bueno, estamos hablando del 29, que eran barcos. Eran barcos. Hoy tenemos Hoy tenemos submarinos nucleares, lo vimos en la guerra, ya estaba asomando todo eso de los misiles, todo es distinto. Hoy es un botón. Antes eran casi hombres remando prácticamente. Javier, vamos a ponerle un poquito de música mientras nos hidratamos, después de haber dado el puntapié inicial con las lenguas. Ahí está, mira, Atahualpa tiene un excelso poema que es La hermanita perdida, ¿no? Que está hablando justamente de Malvinas. Pero es hermoso el recitado de Atahualpa, pero a mí me gusta también esta versión de Los Chalchaleros, ¿no? Cantada, ¿no? Que dura un poco más, justamente porque tiene música, tiene introducción, de Los Chalcha, esta canción, este poema hecho canción de Atahualpa Yupanqui. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encaje de espuma blanca, te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Amarillentos papeles pintan que con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto
tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Bueno, viste, también hablando de dividir, mi querido Adrián Piñatelli, historiador, escritor, periodista, hombre de letras, de comunicación también, incluso institucional, un hombre que trabajó y trabaja en la UBA desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace ya unos años. Unos añitos. No digamos cuántos. No digamos cuántos, pero más de tu edad, cuando digamos. teníamos flequillo. Más de tu edad, sí, cuando teníamos flequillo, perfecto. O sea, digo, siempre vinculado desde todos los ángulos a la cultura. Digo, esto también, digo, ¿por qué lo menciono? Porque cuando estás en la cultura uno sabe dividir también estas cuestiones, por esto que estábamos recién escuchando y que lo decía un poco en sorna, pero también tiene visos de realidad. Saber dividir también, fíjate vos, mi cortina es Led Zeppelin, un grupo inglés, sí, ¿no? Uno de los, para mí, si no el mejor, está entre el top 5. Mirá, y te lo digo en inglés. Pero se usa así. Pero entre los mejores 5. Pero sí, digo, se usa también por el lenguaje universal, de la música, de muchas cosas, de los ratings, los rankings, del rock mundial. Entonces digo, podemos mezclar a los chalchaleros con Led Zeppelin, ¿no? Y no entrar en el chauvinismo, ¿no? De por ahí, que sería un falso patriotismo, ¿no? El patrioterismo, que eso es lo que nos confunde y eso es lo que confundió a mucha gente e incluso verdad, a la dictadura desde el 82, ¿no? Generar patrioterismo en vez de patriotismo. Sí. Porque así como, ¿te acordás el 30 de marzo del 82, la marcha de la CGT? De la CGT, con el paro, etcétera, la furiosa represión que hubo, y después, el 2 de abril, pasamos a ser los campeones mundiales y todos juntos. No sé si fue la misma gente a la marcha que a la reivindicación de Malvinas o de la guerra, pero bueno, es muy posible que haya ido, que no, pero no sé si toda la misma gente, pero a lo largo de la historia la Plaza de Mayo obnubiló a todos, claro, porque obnubiló a Uriburu en 1930, cuando la llenó, cuando derrocó Irigoyen, claro, por eso dio las elecciones en el 31 pensando que era ganador y las perdió. Y también desbordó cuando murió Irigoyen, y así sucesivamente. Bueno, lo mismo pasó el 14 de junio, cuando fue la derrota de Malvinas, que ya incluso se veía venir, pero bueno, la gente igual dio rienda suelta a su repudio. Sí. A su repudio. Digo, ¿qué tuvieron que ver? Porque vos me estás hablando de Bernet, me estás hablando de algunas fechas coincidentes. ¿Qué tuvieron que ver los otros patriotas contemporáneos en ese momento con Malvinas? ¿Cómo se comportaron con Malvinas? Malvinas, la Patagonia era algo perdido, olvidado, desdeñado. Perdóname, ¿no? Porque yo te hablo concretamente de Sarmiento. De Sarmiento, bueno, no sé, no quiero mezclar las fechas porque Rosa por ahí la quiso cambiar por la deuda externa. Por ahí meto la pata con los patriotas, porque algunos no estaban, no sé, no digo San Martín, Belgrano, qué sé yo. No quiero meter fechas porque por ahí hay distintas etapas de Malvinas, pero como vos decís, siempre hablamos San Martín, Sarmiento, Belgrano,
rosas, pero siempre es como vos decís, pero es muy bueno lo que vos decís, perdón, y te dejo, pero me hago el mapa y siempre miramos del Río Negro hacia arriba, ¿no? Siempre miramos después claro, la liberación de los países latinoamericanos por parte de San Martín, pero es verdad lo que decís, la Patagonia quedó ahí como siempre... Bueno, pero no, el arte está en no hacer análisis como si estuvieses en el 2025. Claro, ¿no? Por eso te pregunto a vos. ¿Qué pasaba en la mente de San Martín y Belgrano? Saquémonos a los españoles de encima. Tengamos un gobierno propio. Acá se arma una primera junta. ¿De dónde hay españoles? Hay en Chile, hay en Perú. Claro. Vayamos a liberar, vayamos a sacar a América. ¿Qué pasaba en la Patagonia? ¿Qué sé yo qué pasaba? Claro. Lo empezó a pensar Roca. Recién claro. Roca lo empieza a pensar. Empieza a pensar la Patagonia. Recién lo empieza a pensar Guillermo Rawson, ministro del Interior de Bartolomé Mitre, que fue el que le dio el visto bueno a la inmigración galesa en la Patagonia. 1865. Entonces... Bueno, de hecho está recordado a Rawson así en por eso, Rawson, el pueblo se llamaba Tre Rawson. Tre es pueblo. Claro. Por eso Trevelín, pueblo del Molino, por eso Trelew, pueblo de Luis. Mira vos. Y entonces, ¿qué pasaba por la mente de San Martín, Belgrano? Pasaba por otro lado, la agenda era otra. Ahora, cuando Roca se instala en el gobierno, ¿cómo ampliamos la frontera? País independiente. La frontera contra el indio estaba, trazate una línea que va de Junín, pasa por 25 de mayo y termina en Bahía Blanca. En 1830 esa era la frontera con el indio. Más allá de esa línea te arriesgabas a malones, te arriesgabas a cualquier cosa. Y era terreno que no estaba, que era improductivo. La verdad es esa, que no era trabajado. Claro. Entonces Roca ve eso y ve la Patagonia como Roca la ve el Perito Moreno, porque Roca tiene gente que le funcionaba la cabeza, como el Perito Moreno que le dice, tracemos límites con Chile, porque se nos vienen para este lado de la cordillera. ¿Y cómo trazamos límites con Chile que nos estamos peleando, nos corremos los mojones permanentemente? Por la divisoria de aguas. Se le ocurrió al Perito Moreno. Y así se fue determinando un país. Claro. ¿No? Claro. E incluso, después, porque acá también, mirá, vuelvo al título, hablo, después pienso, ¿no? Por eso el título, pienso, después hablo. Sí. Porque acá estamos muy acostumbrados a hablar, después pensar. Y si vos te metés nada más que en Wikipedia o en Google, sí, pero vas a Wikipedia, cualquier enciclopedismo básico, y te pones a mirar la historia, y ahora que dijiste Roca, y yo encuentro gente muchas veces que uno presume que puede repudiar a Roca, y vos decís no, y está reivindicándola, incluso, bueno, el propio Perón no era antirroquista. Cuando nacionalizó los ferrocarriles, Perón, ¿qué le puso? Y de hecho le puso Roca. Roca, Urquiza, San Martín, Sarmiento. Bueno, no le puso Rosas. Claro, además era militar, tenía la formación militar. Muchos peronistas me van a buscar por hereje, pero además de eso, Roca, no hay que olvidarse, bueno, dejemos Roca por un lado, pero no tan por un lado. Cuando hablan de Roca y esa relación con los indios, pero después no nos olvidemos de Calfucurá versus Coliqueo, las internas mismas de los indios, obvio, y las asociaciones que han tenido con Roca y cómo se asociaron, e incluso los propios indios, ahora llamados pueblos originarios, bueno, llámalos como quiera, enfrentados entre sí, traicionados, muertos en malones. Coliqueo, ahí está el ejemplo. Que queda como el indio bueno, Calfucurá como el indio malo, como el socio pero también Coliqueo en su momento asociado porque le habían prometido tierras, etcétera, etcétera. Yo te digo porque Coliqueo, allá en mi zona natal,
No, Chacabuco. Las Estacas, Guardia Nacional, bueno, sí, claro. Y vos dijiste Junín, el Fortín Junín, y que bueno, iban bajando, y después venían las Estacas, Guardia Nacional, bueno, digamos más cerca de Buenos Aires, pero vos después bajabas Junín, 25 de Mayo, Viamonte, toda esa zona, Los Toldos, donde nació Evita. Bueno, simplemente un apunte, te quería decir que no es tan lineal la historia, ¿viste? No, el bueno y el para malo. nada, aparte la de la campaña de Roca fue un copy-paste de la de Rosas. Rosas mató mucho más indios que... No, matar a una sola persona ya es un crimen, pero cuando Roca hizo la campaña del desierto fue nada con lo que y Rosas, la resistencia indígena ya no era tan, y vos bien decís, las internas que había, y ya de la época de Rosas ya había gente, tribus amigas, el cacique Mariano Rosas recibió el nombre de Juan Manuel, claro. Y así como tantos otros, ¿no? Porque aparte eran gente que dijo, che, nos tenemos que aliar con los blancos para sacar algo de esto, sacar algo bueno de esta alianza. Yo escuché por ahí, mirá, cosas hasta que pueden para algunos parecer risueñas, pero son costumbres o son mitos, más bien muy acendrados. Ajá. Hay una curva allá yendo para Junín que se llama la curva de Coliqueo, justamente. Ruta 7, kilómetro 218. Exactamente, que es una curva muy peligrosa, muy peraltada, y se ha matado mucha gente, y aún hay accidentes, para el que no la conoce sobre todo, que a veces la toman con mucha confianza y se les va el auto. Y alguna vez, no me preguntes ni cuándo ni dónde, pero yo lo escuché, no lo inventé ni lo soñé, lo escuché, que era cuando el cacique el alma del cacique se ponía un poco nerviosa, era como que actuaba el alma del cacique y ahí venía la maldición, el karma, y ¡fuc! Volaba alguno por esa curva. Era porque el cacique estaba nervioso, ¿no? Era la venganza del cacique Coliqueo que anda por esos lares todavía, el alma en pena, anda dando vueltas. Así que bueno, todo tiene que ver con todo, como dijo alguien, y como te decía, no hay que minimizar y menos sacar, si algo aprendí en estos pocos años de vida que tengo es no sacar de contexto las cosas. No, claro. ¿No te parece a vos? Sí, es verdad. Lo mismo Malvinas. Lo mismo, y volvemos a Malvinas. Y además, como empezaste, el reconocimiento a los muchachos. El reconocimiento a los muchachos porque no solo dieron la vida realmente, independientemente de quienes los mandaron, pero tiene doble valor. Si los mandaron en una misión suicida o los mandaron tipos que realmente no pensaban las cosas como debían pensarlas, tiene doble valor. Y segundo, hay algo que no se dice, que se dice pero muy superficialmente, y creo que es prudente de parte de la gente que maneja los centros de combatientes, las organizaciones, etcétera, el tema de los suicidios. Sí. Hay muchos suicidios, pero muchas veces hemos querido hacer notas los periodistas, no por sensacionalismo, por decir atiéndanlos, porque es muy importante la cantidad de suicidios que hay. Y en algunos casos hay una cantidad de suicidios según números no oficiales, pero que tienen lo que pasa que proporcionalmente muy equivalentes a la cantidad de muertos. La posguerra fue casi tan cruel como la guerra, porque en los primeros años los primeros 20 años después de pasado Malvinas, el soldado podía atenderse gratis en el Hospital Militar Central. Entonces vos imagínate, un soldado que vive en Charata, Chaco, o que venía de las Lomitas, de Formosa, que no tiene ni para comer, se tenía que pagar un viaje a la ciudad de Buenos Aires, a venir a sacar un turno, andás a saber cuándo te atendían, sin un alojamiento, sin nada, para hacerse atender. Para hacerse atender porque la persona creía que se tenía que hacer atender, si no nadie le decía nada y no se atendía. Entonces, eso después con el tiempo fue teniendo la obra social PAMI, hubo más profesionales capacitados para atender estrés postraumático. Claro. Y para atender casos como los que vos decís de los suicidios, ¿no?
Claro, lo que hemos, justamente sobre este tema nos decían no queremos difundir ni números, ni casos particulares, aunque hemos tenido nosotros, siempre hay algún conocido o algún tercero que te habla de tal o tal persona, porque el mundo, viste, es chico, y más nuestra generación, que yo soy 63, así que no fui por un pelito tampoco, pero bueno, por el efecto imitación, ¿no? Si vos difundís... Sí, seguro, porque, sí. viste, muchos lo ven como una salida, sí, lamentablemente. muchos países los periodistas tienen prohibido difundir. No, y incluso hay algunos medios aquí, La Nación, por ejemplo, históricamente no difundía casos, viste, la noticia, se suicidó, salvo que sea un caso... un personaje muy importante, pero si no, no difundía casos de suicidio, porque no es una situación privada. Claro, es que los periodistas somos crueles. ¿En qué sentido? Que nos ocupamos de Malvinas solo el 2 de abril. Claro. Y después nos olvidamos. Y yo no digo tratar todos los días el tema de Malvinas, pero no acordarse del veterano solamente el 2 de abril. O el 14 de junio, recordarle que se rindió ese día. Claro. Sino acompañarlo. Los veteranos hacen mucho, hicieron mucho durante la pandemia, hicieron mucho cuando algún pueblo, alguna zona se inunda. Los centros de veteranos, centros de veteranos trabajan muy, muy bien en cuestiones solidarias y de ayudar al prójimo. Y además, ¿sabés qué? Cuando se politiza y se confunde politización con partidización, pero eso no los invalida, porque en definitiva, si la persona está haciendo una acción, hay un centro muy que tiene mucha actividad social o mucha actividad con los veteranos y mucha actividad política también, que está identificado con algún sector político, pero eso para alguna gente los invalida. Y bueno, está bien, pero no es una cuestión de darle... que no hay que darle difusión porque tenga identidad partidaria. Pero si el tipo hace política, y que la haga, pero si el tipo está, cuando hay una reivindicación por una ley, por un subsidio, por lo que sea que corresponde, y demuestra que son veteranos, que efectivamente lo son, bueno, ¿por qué no? Sí, seguro. Pero tenemos esa famosa grieta que nos aqueja de una manera... Mira, vamos a seguir charlando, pero bueno, ahora recordar el 2 de abril, hoy que estamos, lunes 31, bueno, el miércoles, pasado mañana, que no sea solo un feriado. Sí, que no sea solo un feriado y que no sea una pelea entre los funcionarios, a ver a qué acto voy yo, a qué acto vas vos. Claro, porque y quién va al desfile y quién no va, ¿viste? Porque es una pena, porque bueno, sabemos también, está difundido que se van a hacer varios actos y bueno... pero ojalá pueda hacerse. Está bien que haya varios actos, pero... Está bien, pero que no lo planteen como... que no se plantee, incluso los periodistas, ¿no? Incluso los periodistas, que no lo planteemos como que están peleados el presidente y la vice, vamos a decirlo, porque ahora uno va a ir a un lado, otro va a ir a otro, pero ellos, que yo sepa, no dijeron nada. Por otro lado, porque yo no estoy leyendo que uno dijo voy acá, el otro voy allá. Y si van, y bueno, no importa, vayan a un acto. Además son dos actos en extremos opuestos. Uno está en Buenos Aires, el otro en Ushuaia. O sea, sí, pero bueno, si vos sos el presidente y no invitás a tu vicepresidente al acto. Bueno. Aparte un vicepresidente especial que es hija de un veterano de guerra. Bueno, fenómeno, pero digo... también tiene su condimento. Tiene su condimento político, obviamente. Pero, digo, los periodistas también tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca, ¿viste? De lo que nos toca a nosotros para no echar más leña al fuego. Totalmente. ¿No? Porque estamos hablando acá de que lo importante son, digamos, acá busco el punto de coincidencia, ¿no? Entre nosotros dos no nos vamos a pelear al aire. No, coincidimos en todo, y en esto también, que el punto central son los veteranos, son los de Malvinas. No, claro, obvio, y los funcionarios pasan. Totalmente. Y los muertos quedan. Porque los vivos quedan y los muertos no hay que olvidarlos, porque yo tengo un amigo, el Turquito Caticha, que queda, pero... no lo vimos más, hay una lápida nomás, o una tumba, o un nicho, lo que sea, o una placa, pero el cuerpo está en el fondo del mar. Claro. No lo vamos a recuperar nunca más.
y era un amigo de la infancia. Y bueno, y ahí está. Eso es lo que hay que recordar. Javier, ahí como hacemos nosotros, siempre yo apelo a Javier y hacemos, ¿viste? Salimos al toro nosotros, ¿no? Nos comunicamos así. Muy bien. Entonces, te pasé un teléfono de una persona, de un médico malvinero, llamalo si podés, a ver si nos atiende, y vamos a dialogar un rato con él, porque es médico, nadador, malvinero, y hacen un raid, no sé si este año lo habrán hecho, pero hacen un raid de natación, así hacen unas postas cerca de Malvinas. Hay que nadar ahí. ¿Qué te parece? Con neopren está bien, pero igual es un frío glacial. Y ayer hacían algo en Mar del Plata. Finalmente no sé si se concretó, pero bueno, le vamos a preguntar. Vamos unos minutos a charlar con él. Bueno, Adrián, aparte, en tu faz de historiador y de escritor de libros sobre esos temas, acá me trajiste, y te agradezco muchísimo la gentileza, Ruggierito, ¿no? Aquel caudillo de Avellaneda, Política y Negocios Sucios en Avellaneda Violenta de 1920 y 1930. Sí. Es un libro de hace unos tiempos, ¿no? Sí, ese libro tiene 20 años. 20 años, sí. Pero ¿cómo venís con los libros? ¿Qué fue el último que escribiste? El último que escribí se llama El espía Juan Domingo Perón. Ajá. Perón entre el 36 y el 38 fue agregado militar en Chile y armó una operación de espionaje para alzarse el documento militar secreto más importante. Ajá. Y el tipo armó una operación muy de Superagente 86. Lo descubrieron, pero no lo descubrieron. Sí, los chilenos lo descubrieron, pero lo dejaron hacer. Lo dejaron hacer para agarrarlo con las manos en la masa, pero en el medio Perón tuvo la suerte de ser relevado y fue en su lugar el capitán Lonardi, que le tocó terminar la operación, y cuando estaba fotografiando los documentos secretos en un departamento céntrico de Santiago de Chile, los servicios secretos chilenos lo agarraron y lo llevaron detenido, le dieron flor de paliza y lo deportaron a Lonardi. Ya eso, perdón, dos cosas, repetime el año. Mirá vos, estalló, lo descubrieron el 2 de abril de 1938. 38. Dos cosas, Capitán Lonardi, ¿no tiene nada que ver con Lonardi? Sí, Eduardo Lonardi, capitán Eduardo Lonardi. El de la Revolución Libertadora. El que después Pero no lo derrocó por eso, ¿eh? No. No, porque te digo que Lonardi... aparte de 38. Lo salvaron, porque le iban a dar de la baja. Lo salvó Rattenbach, hizo el generalato, llegó a general durante el gobierno peronista, Lonardi. Bueno, Videla llegó a general con Isabel. Claro. Lo que suele pasar. Lo que tiene de inédito este libro... Perdón, ¿y vos me estás hablando de Rattenbach, el del informe Rattenbach de Malvinas? Te estoy hablando del... Sí, claro, te estoy hablando de... Rattenbach sí. era ya, vamos a decirlo respetuosamente, era viejito cuando hizo el informe. Sí. Era un general ya emérito, digamos, claro. Casi. Este libro tiene el mérito de yo localicé el documento que se consideraba perdido, que era la causa chilena. Se le armó una causa. Sí. Y estaba perdida. Mirá vos. Y yo la encontré y en base a esa causa escribí el libro. Qué bueno. Sí. El espía... El espía Juan Domingo Perón se llama. No. La operación de espionaje de Perón en Chile. Buenísimo. Y además... Porque lo digo esto, lo remarco, porque los historiadores peronistas soslayan este tema y dicen que la culpa fue de Lonardi. Mentira. Lamentablemente fue de Perón. Está documentado. Está todo muy documentado. Y los servicios secretos, sí. Ya porque, insisto, esta historia circular, esta cuestión, historia circular de la historia, vamos a decirlo así con redundancia. ¿Era la DINA ya? ¿Existía la DINA en ese momento? ¿La Dirección de Inteligencia Nacional? Me parece que no. No, me parece que no. No. Esa fue de Pinochet, en todo caso. Me parece que esa fue la época ya del gobierno militar de Pinochet. No. Era otro Chile, era un Chile muy necesitado de la Argentina, muy necesitado de la ayuda de la Argentina. Década del 30, del 40, del 50.
era otro país. Así que bueno, ahí está Javier intentando enganchar, pero me parece que las comunicaciones están fallando. Y si no, será otro día, no hay problema. ¿Está? Ah, bueno, ahí está. A ver si logramos engancharnos. ¿Cómo andas, Luis? Bueno, hola, sí, ahí nos está saludando Gustavo Schneider. ¿Cómo estás, Gustavo? Desde Mar del Plata está. Acá estamos, Sí, Gustavo, con Adrián Piñatelli, historiador, escritor, periodista. Y bueno, estábamos charlando sobre Malvinas y todo lo que significa. Y yo le decía que vos sos un malvinero, hecho y derecho, y que nadás también, y que haces una especie de regata, un raid así con postas, habitualmente en Malvinas. No sé si este año se ha hecho o cuándo fue la última vez que lo hiciste. Contanos un poquito. No, nosotros, cuando yo viajé, que fue la época en que era más fácil viajar, ¿no es cierto? Porque estaba la línea LATAM chilena, que era la única que llevaba pasajeros desde Río Gallegos hasta Malvinas, ¿no es cierto? Hasta el Mont Blanc, Mont Pleasant, en Malvinas. Después se complicaron los viajes en avión, pero nosotros fuimos 2017, 2018 y 2019. Y en realidad éramos y somos también un grupo de nadadores que nadamos en aguas abiertas en invierno y en verano. Y bueno, viajamos con Claudio Klit, que es un ex campeón mundial de natación de aguas abiertas. Como un grupo en Mar del Plata, que es un nadador reconocido mundialmente por haber cruzado el Canal de la Mancha varias veces. Entonces fuimos y organizamos como una especie sí de mini competencia frente a lo que es Puerto Argentino, ¿no? Y de paso, bueno, también recorrimos un montón de lugares históricos de la Guerra de Malvinas y lugares donde nadamos también cerca del estrecho de San Carlos y también cerca de lo que sería la capital, ¿no? Pero lo iban haciendo de a tramos, ¿no? Porque más de 1,5 kilómetros más o menos cada uno no puede nadar, ¿no? Es muy frío, muy difícil, ¿no? Mira, el canal se cruzó el estrecho de San Carlos en posta, y se hizo también como un circuito en Puerto Argentino, ¿no? Ayer en Mar del Plata, perdóname, ayer en Mar del Plata vos me contabas que había previsto algo, ¿no? ¿Similar? ¿Se hizo? No, ahora decís vos, para estos días. Sí, para estos días, ¿no había previsto algo? Sí, ayer hicimos el nado de la memoria en lo que sería en el Torreón del Monje, en la bahía del Torreón del Monje, que sería la playa de las Toscas. Sí. Ahí sí, nado en homenaje al Día de la Memoria del FIDA. El FIDA nos reunimos ahí, hicimos un nado, y además también se hizo la carrera pedestre, que se hace en homenaje, en conmemoración del 2 de abril, que se hace desde el Faro de Mar del Plata hasta la Rambla, ¿no? También. Una especie de duatlón, digamos, ahí algo así. O sea, se hizo la carrera y donde era la llegada ahí, después hicimos el nado en homenaje al Día de la Memoria, que es un día reconocido por la municipalidad de Mar del Plata como algo histórico que se hace todos los años. Se hace 4 años, ¿no? Pero bueno, se hizo así porque dice que Mar del Plata es un lugar donde hay mucho deporte y también mucha natación. Entonces, acá hablábamos con Adrián de la importancia de reconocer siempre, recordar esta fecha más allá de que haya sido una dictadura la que hizo esta última
incursión en Malvinas, ¿no? Recordar a Malvinas y sobre todo a los combatientes, ¿no? A los soldados y especialmente a los que cayeron así, a los que murieron y que quedaron en el mar, sobre todo. Claro, fundamentalmente los del crucero General Belgrano, ¿no? Uh-huh. Que son la mayor cantidad de combatientes de Malvinas de nave y que, bueno, al hundirse, al ser torpedeado el barco, hubo más de 200 muertos y de la mayor cantidad, ¿no es cierto? 330. 330, si me recuerda acá, Adrián. Sí. 330, ¿no? Sí. Y bueno, también se hace una conmemoración de nado, conmemorando el movimiento del buque General Belgrano, ¿no? Claro. Eso se hace en Plata también. Y ya que estás ahí en Mar del Plata, hay algo que, no te quiero poner en un aprieto, pero digo, vos vivís en Mar del Plata, digo, ¿hay algo que conmemore, ya que estamos de paso, el Ara San Juan habitualmente, o eso como que quedó olvidado? Porque veo que es una pregunta terrible, porque imagínate que eso para mí es un hecho histórico oscuro en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. Sí, no hay una fecha, pero sí vos pasás por la base naval de Mar del Plata y vas a ver ahí carteles, dibujos, y como fecha que yo haya visto, no. Claro. ¿Por qué? Porque es una cosa, por eso te digo, es una cosa pura, es decir, no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si fue un accidente, si no fue un accidente, hay tantas versiones con respecto de eso que no sabemos cuál es la verdadera. Claro, es un hecho aún no esclarecido siquiera, así que... Claro. Exactamente. Pero también sería bueno que haya alguna acción, si no institucional, popular, ¿no? Que se mantenga en la memoria colectiva. Gustavo, nos come el tiempo, pero bueno, ya te voy a llamar nuevamente porque sé que sos un apasionado de la historia y vamos a charlar de otros temas, de otras cuestiones. Esto era para este momento para recordar Malvinas porque justamente es la semana de Malvinas, así que nos va a quedar pendiente eso y charlar también de tu otra pasión, ¿no? Que es la salud, la medicina, un hombre que trabajó mucho aquí en el conurbano, en San Vicente particularmente, y que ahora te fuiste para allá, para Mar del Plata. Así que queda abierto el compromiso, ¿qué te parece? Me parece perfecto y me encantaría hablar fundamentalmente de muchas cosas históricas muy interesantes de Malvinas sobre todo. Dale. ¿No? Dale. Un día con más tiempo nos comunicamos, porque esto, viste, salió como al toro, digamos, así lo sacamos de la galera, pero nos comunicamos más temprano y hacemos otro programa con esto. Dale, quedamos así. Dale, buenísimo. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Gustavo, y gracias por estar con nosotros. No, por favor. Gustavo Schneider, médico, malvinero, ahí nos estuvo contando sus experiencias y bueno, un hombre que desde su lugar, ¿no? Es un poco... No digo extraño, pero muy particular, ¿no? Que vayan a Malvinas periódicamente, ahora, como te decía, por estos inconvenientes que no están yendo, pero que se atrevan a nadar, ¿no? En semejante, claro. En semejante lugar inhóspito, ¿no? Pero inhóspito por el frío que hace, ¿no? Y se larguen a esa aventura, ¿no? A cruzar. Y con este nadador que, mirá vos, estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido, el Canal de la Mancha, que cruzó el Canal de la Mancha. Sí, hay que tener espíritu, ¿no? Hay que tener espíritu y otras cosas, y valentía. Claro. Bueno, aprovechemos estos 7 minutos que nos quedan para hablar de esto de la historia. También hablábamos fuera de micrófono y dijimos, no lo vamos a dejar pasar algunas cositas que, por ejemplo, hablábamos del doctor Enrique Finoquieto. Un hombre que hizo... Los hermanos Finoquieto. Los hermanos Finoquieto, pero uno se acuerda siempre de Enrique. Sí, de Enrique. El más famoso. Enrique era, además de médico, le gustaba mucho dibujar y diseñar. Digamos que son personajes señeros que marcaron un hito en la medicina argentina, claro, ¿no? Porque Enrique diseñó mucho los aparatos que actualmente usan los cirujanos. Por ejemplo, la luz en la frente. La luz en la frente, sí, es un invento de Finoquieto. Mira vos. Finoquieto, una persona muy talentosa
que dio cátedra en el Hospital Rawson. Él estaba a cargo de la sala de cirugía y era famosa los viernes de Finoquieto, porque los viernes él reunía al grupo de médicos que estaba formando alrededor de las camas de los pacientes y les tomaba examen, les comentaba, les explicaba con los pacientes ahí. Eran los viernes de Finoquieto. Finoquieto, una persona que nunca se casó, Finoquieto que estaba muy enfermo de sífilis, Finoquieto que iba todas las noches o solía ir a escuchar tango al cabaret, y en una noche lo fue a escuchar a Julio De Caro, un joven Julio De Caro, que se le acercó y le dijo que su violinista estaba desesperado porque la esposa estaba muy enferma y los médicos no daban pie con bola, y él fue a verla y la operó de urgencia y le salvó la vida. Entonces Finoquieto le compuso un tango en su honor que se llama Mi Buen Amigo. Mirá vos. Tango Mi Buen Amigo, que parece que le causó muy buena impresión a Eduardo de Windsor, que era el futuro rey de Inglaterra, que vino acá en 1931. Que abdicó, ¿no, Eduardo, después? Claro, el que abdicó. El tipo vino acá en marzo del 31, 30 o 31, me parece que 31, y el tipo donde había una orquesta pedía el tango Mi Buen Amigo, en inglés. Mirá vos, volvemos a Inglaterra. Sí, volvemos a Inglaterra, sí. Qué locura. Y después lo llevan a Francia, ¿no? Claro, porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la comunidad argentina en París hace una colecta y levanta un hospital, es el Hospital Argentino en París, que abre en 1917 para atender a heridos franceses en la Primera Guerra Mundial. Y ahí va Enrique Finoquieto y Pedro Chutro a hacerse junto con otros médicos, Beretervide, hay otros médicos argentinos que fueron para allá y operaban. Era un edificio, como un edificio de departamentos, y operaban en lo que era el Altillo, porque era todo vidriado el Altillo. No, aparte estamos hablando de la guerra. Estamos hablando de la guerra, y fue tal la labor que hizo Finoquieto que cuando termina la guerra, los franceses le pidieron que se quedase un año más trabajando en ese hospital. Él se quedó y Francia lo condecoró con la Legión de Honor, que es la máxima distinción que se le da a un civil en Francia, ¿no? La misma distinción que tiene la Anita de San Martín, por ejemplo. Claro, y pensemos en la Primera Guerra. La Primera Guerra. No, sí, la Segunda, que ya estaba toda la tecnología que aún se suele usar, ¿no? Y vacunas y un montón de cosas. Estamos hablando de la Primera Guerra. De la Primera Guerra Mundial, Dios es verdad. Mío. Adrián, ¿qué computadora tenés en esa cabecita? Un poquito. No, estabas preocupado si era 31 o 30. Digo, sí, se me hizo la laguna porque vino 2 veces. En el 25 vinieron los 2 hermanos. ¿Ese era el famoso príncipe de Gales? Sí. Claro. Claro. Yo me acuerdo por el saco. El tipo estuvo todo el mes fastidiado porque en marzo hizo un calor insoportable en Buenos Aires, y al tipo le habían armado una agenda donde a las 8 de la mañana una cosa, a las 9 otra, a las 10 otra, y en un momento se escapaba. Pero se escapaba para irse con mujeres. Porque era un vago, ese era el vago. Porque era un vago, claro, era el vago. Eduardo era el vago de la familia. Sí, el vago. Se escapaba y se iba con mujeres, porque lo mandaba... ¿Y él fue de la primera Isabel? No. ¿Y cómo era la esposa? No, era el tío de Isabel II. De Isabel II, era el tío de Isabel II. Claro, era el tío de Isabel II. Sí, el vago. Qué bárbaro. Sí. Mirá que abdicar, o sea, decir, no me importa el reino. Por amor. Prefirió la fiesta. Así que se iba de... tenemos tiempo. Se iba a los cabarets. Sí, se escapaba. Como se escapó también cuando acá vino Franklin Delano Roosevelt en diciembre de 1936. El jefe de su custodia murió de un ataque al corazón en un cabaret, yendo con sus colegas policías argentinos de jugar en un cabaret. Se murieron de un ataque al corazón en un cabaret. Dios mío. Mirá, esto es el capítulo 1 con Adrián Piñatelli. Vas a venir otra vez.
Si estás cómodo y te sentiste cómodo. Sí, aparte el café estaba rico, así que sí, posiblemente sí. Y vamos vuelva. a hacer un café, vamos a hacer este fue de emergencia, de saquito. Está muy bien. Pero vamos a hacer uno de autor, un café de autor. Bárbaro. Adrián, te agradezco mucho. No, a vos, Luis, la invitación, gracias, por favor. Gracias. Ha sido Adrián Piñatelli, historiador, escritor, periodista, bueno, todo lo que les dije al principio. Un especialista en letras y comunicación. Así que le agradezco a Adrián, hoy pasó Malvinas básicamente, pero otros aspectos de la historia y esto recién empieza. Gente, gracias por todo, nos encontramos el lunes que viene a las 3 de la tarde, acá en Pienso, Después Hablo. Luis Tarulo los saluda, un beso grande para todos y, como decimos habitualmente los periodistas con buenas intenciones, sean felices. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.